12:22 nos acompaña el doctor Alejandro Berenguel, él es cardiólogo deportivo en el Grupo HIMI Toledo. Bienvenido. ¿Cómo estás, doctor Muy bien, Berenguel? muchas gracias por la invitación. También uno de los principales cardiólogos que tiene el equipo médico del Hospital Universitario de Toledo. Y hoy te hemos un poco arrancado de la consulta porque sabemos que estás con mucho trabajo, Alejandro. Y es que ayer fueron muchas las llamadas que recibimos de padres y madres preocupados por lo que ha ocurrido en Noblejas. Ese pequeño de 9 años que perdía la vida mientras entrenaba, mientras que hacía lo que más le gustaba, jugar al fútbol. Una tragedia. La verdad es que, bueno, desde aquí mis condolencias a la familia y amigos del pequeño. Una tragedia. Siempre las muertes súbitas, por su carácter de inmediatez, son trágicas, sobre todo cuando son en gente sana y sobre todo cuando son en niños, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es lanzar un mensaje de tranquilidad a la gente. Estamos hoy aquí hablando de esto porque es noticia. Y afortunadamente es noticia porque es poco frecuente, es muy poco frecuente. Más o menos al año hay en España unas 200, 250 muertes súbitas relacionadas con el deporte, practicando deporte. Pueden parecer muchas, pueden parecer pocas, pero si tenemos en cuenta que cada día en España hay 2-3 millones de personas haciendo deporte, todos los días, día tras día, pues 200 muertes súbitas al año, realmente la proporción es muy poca. Y si esas muertes súbitas nos centramos en los niños, son todavía más infrecuentes, con lo cual, tranquilidad, estos son casos afortunadamente aislados. Aislados. Pero esa pregunta que leía yo además, que se hacía esa madre del pequeñico, si no le hubiera llevado yo a entrenar, ¿se podía haber evitado esa muerte súbita o podría haber ocurrido en cualquier otro momento que el niño estuviera realizando otro tipo de actividad? Podría haber ocurrido en cualquier otro momento. El problema es que no podemos vivir aislados en una burbuja de cristal. No podemos impedir que nuestro hijo juegue al fútbol, no podemos impedir que nuestro hijo vaya a la montaña o que haga una vida normal o que monte en bicicleta. Esto le podría haber pasado subiendo unas escaleras, durmiendo, comiendo o jugando con los amigos. Lamentablemente pasó jugando al fútbol y entonces, claro, yo entiendo que la madre pueda pensar ¿por qué le dejo jugar al fútbol? ¿Cómo no vamos a dejar jugar al fútbol a un niño? Yo creo que aquí la clave es estar seguro que un niño pues está sano, ¿no? Habría que ver si el niño tenía cardiopatía previa conocida por los padres o no, habría que ver si la tenía, si los cardiólogos le habían dicho algo sobre el ejercicio o no. La inmensa mayoría de los casos se desconoce que tenga ninguna cardiopatía, ningún problema. Un niño de 8 o 9 años no va al cardiólogo a hacerse una revisión porque voy a hacer ejercicio y deporte. Esto lo hace la gente que hace deporte con un poquito más de intensidad. Con lo cual, al final, es una tragedia desafortunada y, desde luego, la madre en absoluto puede culparse. Pobrecita. Y una cosa, Alejandro, ya hemos escuchado varios casos de tanto en adultos como en personas jóvenes que después de hacer un deporte de alta intensidad pues pueden tener un accidente cardiovascular. ¿Recomendáis los cardiólogos que quizás si hay unos antecedentes familiares deberíamos acudir a un cardiólogo, hacer una revisión, que a lo mejor un ecocardiograma podría salvar vidas? Sí, sí, absolutamente. Justamente has dado en la clave, Julia, porque cuando hay antecedentes familiares es cuando tenemos que poner el foco sobre los pacientes y sobre todo cuando los antecedentes son a edades precoces. Nosotros siempre preguntamos a los pacientes, ¿tiene usted antecedentes en la familia de corazón? Sí, sí, mi abuelo se murió a los 84 años, mi padre a los 91 y Eso no son antecedentes, eso es la historia natural de la vida, que uno se muere cuando llega a cierta edad y muchas veces de corazón, que es la causa más frecuente. ¿Cuándo le damos valor? Cuando esos antecedentes aparecen por edades por debajo de los 50, 55 años. Ahí se considera precoz. Y cuando los antecedentes son precoces y hay varios en la familia, sí que es posible que haya algún problema genético, alguna causa hereditaria y conviene ver al resto de la familia. Y ahí convendría hacer un estudio cardiológico de ese niño o de esa niña. Efectivamente, por ejemplo, en este caso desafortunado, pues deberían mirarse los hermanitos si los tiene, incluso los padres, ¿no? Tienen que mirarse todos los familiares de primer grado, porque este niño probablemente tuviese una cardiopatía congénita, un problema que en algunos casos hay agregación familiar. Y el estudio es muy sencillo, tú has dado la clave antes, con una ecografía de corazón. Una ecografía, todo el mundo sabe que la ecografía es muy sencillita, con el gel pasamos por el pecho del paciente. Totalmente, no produce ningún tipo de ni efecto secundario. Ni radiación, exacto, ni dolor, inocuo y demás, ¿no? Es una prueba que en 10 minutitos vemos el corazón. Y las causas de muerte súbita que podemos descartar con la ecografía de corazón son múltiples. Prácticamente el 80-85% de las causas las vamos a ver con la ecografía. Si además añadimos alguna prueba más, como una prueba de esfuerzo, ya vamos a detectar un 90-95% de las causas. O sea que se podrían, en cierto modo, sí que prevenir en el caso de que tuviésemos. No quiere decir que todo el mundo ahora cojamos cita con el cardiólogo y nos vayamos a hacer un ecocardiograma a nuestros hijos, pero sí que hagamos ese pequeño análisis familiar, ¿verdad? Sobre todo para ver cómo está nuestra familia, los antecedentes que tenemos, y no está por demás
que a esa criatura pues se le Claro. haga un estudio determinado. Eso es. ¿Tú puedes tener un corazón sano y con el tiempo ese corazón deteriorarse en una edad precoz? Sí, normalmente cuando las muertes súbitas suceden en gente por debajo de 30 años, 35, suelen ser causas con las que naces. Cuando la muerte súbita relacionada con el deporte aparece a partir de los 35 o 40, suelen ser causas adquiridas. ¿Qué pasa? Que llevamos un ritmo de vida y un tipo de vida que muchas veces no es el más saludable. Comemos mal, fumamos, bebemos demasiado, tendemos al sobrepeso, al sedentarismo. Esto hace que a lo largo de los años las arterias coronarias se vayan ensuciando, obstruyendo la aterosclerosis, y esta es la que causa los infartos. Estas son las enfermedades adquiridas. Yo puedo tener el corazón bien hoy a mis 23 años y a los 39 tenerlo mal porque no me he cuidado. Por tanto, reflexión, debo cuidarme, y segunda reflexión, debo mirarme de vez en cuando y controlarme esos factores de riesgo. ¿Y a ti qué te parece? También hace poco tuvimos un caso de muerte súbita y así lo han publicado muchos medios, Itziar Castro, esta actriz que falleció durante el puente, y también fue una muerte súbita, una parada cardiorrespiratoria sin haber ningún tipo de antecedentes. No había antecedentes, pero ella tenía... Yo no conocía su historia, pero viéndola a ella tenía un factor de riesgo que era muy evidente. Es importante ese factor de riesgo. Muy importante. Que muy tú has importante, mencionado ya y que tiene que ver con que tenemos que cuidar muchísimo nuestra alimentación. El sobrepeso es una de las causas. Efectivamente, el sobrepeso y la obesidad, como era en este caso. La obesidad se asocia con muchos factores de riesgo secundarios a la obesidad. La obesidad causa hipertensión, causa diabetes, causa colesterol elevado. Entonces, claro, la pobrecita, pues con ese exceso de peso que tenía, no lo sabemos, pero probablemente tuviera alguna condición que le hiciera enfermar a su corazón de una manera precoz, como lamentablemente así fue. El estrés no es bueno para nadie, pero también te voy a hacer una pregunta. Hoy que estamos hablando de los más pequeños, ¿a veces estresamos demasiado a nuestros hijos? O sea, estamos en el constante... que tienen que hacer actividades. Que tienen que ser los mejores. Exactamente, todos con mi hijo el mejor en fútbol, mi hijo el mejor en baloncesto, y si juega baloncesto, a fútbol y a pádel, hace 3 deportes mejor que mejor. Todo ese estrés hace que también estos pequeños puedan sufrir. De hecho, desde luego sufren, no tanto su corazón, porque el estrés, más que un agresor al corazón, se puede considerar un desencadenante cuando el corazón ya está enfermo. Entonces, un corazón de un niño que no está enfermo, pues el hecho de vivir estresado no le va a causar un infarto, esto para que quede claro. Pero desde luego que sufren. ¿Sometemos a los niños a mucha presión? Probablemente sí. Vivimos en una sociedad tan competitiva. Hoy los niños, saber 2 o 3 idiomas es casi como lo más normal del mundo, de ahí para arriba, es ser el mejor en deportes, en tal, en cual. Entonces, les tenemos siempre ocupados. Hay que dejarles tiempo libre a los niños también. Tienen que tener tiempo para ellos, para relajarse, para aburrirse, porque cuando se aburren se reinventan y aprenden a jugar de otras maneras, ¿no? Entonces, incluso cuando compiten en deportes como el fútbol, que a veces queremos que sean los mejores, que metan más goles. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Totalmente. Estoy haciendo esa llamada de atención porque creo que estamos en esa sociedad en la que queremos ser los primeros en todo, y esto también está repercutiendo en nuestros pequeños. Y que no podemos comparar... Queremos que nuestro hijo sea el futbolista que a lo mejor nosotros no fuimos. No podemos compararles ni con los futbolistas que no fuimos, ni entre ellos. Ni entre ellos. Mira qué bien juega tu amiguito, mira que... Hombre, por favor, dejémosle, que son niños y tienen que el disfrutar. deporte sea un juego, que sea un con juego. el que se diviertan, que pero que no juego. sea una competición. Exactamente. Yo creo que ese mensaje también tenemos que mandarlo. Importante también, esos factores de riesgo que son los que pueden provocar un accidente cardiovascular. ¿Vigilamos también el colesterol de los más pequeños? Que como pensamos que es algo que nos afecta a nosotros, pero ellos también pueden tener un colesterol alto. Sobre todo cuando hay un trastorno genético que se llama hipercolesterolemia familiar. Hay familias que por un trastorno genético todos los miembros de la familia tienen colesterol elevado y lo pueden tener muy elevado. Son sujetos de mucho riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular a edades precoces. En esos casos, a veces hay que tratar farmacológicamente a los más pequeños incluso, ¿no? Con lo cual, es una garantía de vida en un futuro, ¿eh? Totalmente. Cuando veamos que alguien en la familia tiene colesterol y lo tiene muy elevado, y hay varios miembros de la familia que lo tienen muy elevado, incluso con accidentes cardiovasculares, veamos a toda la familia un análisis de sangre, un pinchacito, y por lo menos hacer un seguimiento para ver en qué momento necesita empezar a tratarse. Y también para que empiecen desde bien pequeñitos con los hábitos saludables. El concepto de la escuela cardiosaludable. En el colegio hay que enseñarles mates, física y química, pero hay que enseñarles a comer bien, a hacer deporte con responsabilidad, y hay que enseñarles a hacer reanimación cardiopulmonar. Eso qué importante es también. Es muy importante, porque... a este niño, el seguimiento que hicieron en la escuela deportiva fue maravilloso. Maravilloso. De hecho, consiguieron reanimarlo, consiguieron que su corazón volviese a latir. Las circunstancias pues de su corazón eran mucho...
quizás iban más allá de esa reanimación, evidentemente, a lo mejor esa patología que desconocemos que hubiese, pero sí que fue prioritario ese... Es clave, o sea... Totalmente, lo que hicieron esos entrenadores que estaban allí. Sí, sí, sí. No, es fundamental. Pensaban que le habían salvado la vida, imagínate, Alejandro. Las probabilidades de morirse de una parada cardíaca cuando sucede fuera del entorno hospitalario... Y deberíamos saberlo hacer todos. Deberíamos saber hacerlo todos, porque si tenemos una parada cardíaca extrahospitalaria, fuera del hospital, las probabilidades de morirse son elevadísimas, más del 90%, pero esas probabilidades disminuyen de manera importante si se hace una reanimación precoz. Precoces en los primeros minutos, pero claro, para hacerla hay que saber qué hacer. Lo más importante, y que quede muy claro a todo el mundo, lo más importante, si yo me enfrento a una parada cardíaca, lo primero que tengo que hacer es avisar a los servicios de emergencia. Yo no puedo estar allí solo con un sujeto que tiene una parada cardíaca y empezar a reanimarle como loco si antes no he avisado. Exacto. Porque no va a venir nadie a ayudarme. Eso es. Primero, avisamos al 112. Aunque perdamos un minuto en llamar al 112, una vez que hemos avisado, ya nos ponemos con el paciente, pero tenemos que saber qué hacer. Y eso hay que enseñárselo a la gente, a los mayores y a los pequeños. ¿Y cómo unas claves básicas para cuando tengamos una situación extrema de esas características? Bueno, lo primero, lógicamente, pedir ayuda, y lo segundo, pues tenemos que tener unos conceptos básicos sobre reanimación, lo que se llama reanimación cardiopulmonar básica, que es básicamente las compresiones en la caja torácica y las ventilaciones, ¿no? Se suele hablar de una ratio de compresiones-ventilaciones 15-2 o 30-2 o 30-1 o 15-1 en función de si estoy solo o estoy acompañado y me ayudan, porque realmente cansa, hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar cansa, ¿no? Lógicamente, lo primero es comprobar que el sujeto está en parada cardíaca, ver que no respira, ver que no tiene pulso. Si eso es así, habría que empezar cuanto antes las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Alejandro, ¿es importante que en lugares como los centros deportivos haya un desfibrilador? Es muy importante. Esta es otra cosa que desde la Sociedad Española de Cardiología se ¿En los viene, colegios? por ejemplo, en los colegios, en los centros polideportivos, en los campos de fútbol. Hemos visto este fin de semana pasado en el campo del Granada también una parada cardíaca que se actuó rápidamente y aún así no se consiguió llegar a tiempo. Pero es fundamental. Y además los desfibriladores no hay que ser profesional médico para manejarlos. Hay muchos tipos de desfibriladores. Los manuales son los que usamos los cardiólogos, los médicos. Los semiautomáticos también requieren cierta pericia. Pero los desfibriladores automáticos lo hace todo solo. Todo solo. Tú solo tienes que poner las pegatinas encima del paciente y seguir las indicaciones de la pantalla. Ella te va a decir, la pantalla te va a decir si tienes que pulsar un botón u otro. No hay que saber nada. Hay estudios que dicen que desfibriladores automáticos manejados por niños de 7 y 8 años tienen la misma eficacia en la desfibrilación que manejado por adultos. Con lo cual, tiene que haber dotación. Ahí tienen que apoyar, lógicamente, las instituciones, nuestros gestores, nuestros políticos, para ayudar a que esa dotación se haga de manera mucho más masiva, y luego unas nociones muy básicas sobre su utilización. Pues Alejandro Berenguer, muchísimas gracias de verdad por mandarnos este mensaje de tranquilidad. Por supuesto, creo que nos tenemos que quedar con lo que tú has dicho cuando comenzamos esta entrevista. Es muy difícil que esto ocurra a un niño pequeño, pero la prevención siempre es importante, y si tenemos antecedentes en la familia, por favor, consultémoslo con nuestro cardiólogo, porque seguramente que con una prueba sencilla vamos a evitar muchos problemas mayores y más graves. Alejandro Berenguer, gracias, como siempre, gracias por cuidarnos. Un placer. Un beso enorme. Muchas gracias, igualmente. Feliz Navidad. Igualmente.